La sociedad actual, su organización, su tecnología, sus comunicaciones, van tomando cada vez más recursos para establecer su organización y hacerla más estable. Lo mismo que una planta toma recursos del suelo, nutrientes, toma agua, toma gases del aire, toma energía solar también para desarrollarse. Tenemos como dos modelos contrapuestos si vamos en contra de la naturaleza. Tenemos como si fuera, lo podemos ver como si fuera una lucha del orden sobre lo aleatorio, una lucha de la vida contra la muerte, una vida de lo que está bien contra lo que está mal. Si nos tomamos esto en serio, puede ser una experiencia desagradable y tortuosa. En el budismo hay una palabra que se llama en sánscrito, en el idioma sánscrito, que se llama avidya. Avidya significa quiere decir no, y vidya significa saber. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dejando algo afuera en este razonamiento. Por eso les voy a mostrar unas figuras como para seguir el desarrollo. Vemos esto. Si yo lo acerco, se pueden ver dos perfiles en blanco, como si estuvieran a punto de besarse. Si yo lo alejo un poquito y fijamos nuestra atención en la parte negra, podemos ver una copa. Lo mismo que en esta figura, tenemos en blanco dos rostros y en negro un árbol. Esto es muy interesante porque podemos ver lo blanco o lo negro, o sea, lo blanco sobre el fondo negro o lo negro sobre el fondo blanco. Podemos alternar, podemos ver una cosa y otra rápidamente, pero lo que sí no se puede hacer es ver las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos esa imposibilidad. ¿Por qué? Porque si nos identificamos con lo blanco, no vemos lo negro. Si nos identificamos con lo negro, no vemos lo blanco. Ahora, ¿cuál es el razonamiento del budismo? ¿Qué estamos dejando afuera? A que si yo saco una parte, desaparece todo. ¿Qué pasa si a mí no me gusta lo negro? Hago desaparecer lo negro de acá. Desaparece lo negro, pero los rostros no se van a ver más. Entonces desaparece lo negro y desaparece lo blanco también. En esta figura. A mí no me gusta lo blanco, entonces saco todo lo blanco, dejo lo negro, pero va a desaparecer lo negro también, porque la copa se ve en función de que hay blanco. Si no está su opuesto, tampoco existe. Lo podemos ver también en un gráfico que podemos dibujar un cuadrado y poner un tilde adentro, o sea, interior y exterior. Pero no hay interior si no existe el exterior.
Es así, ahí se ve mejor, es así como se complementan. Si yo digo interior, tiene que haber un exterior. Porque si fuera todo interior, no haría falta de que yo diga interior, porque no existiría interior. Lo mismo pasaría si yo digo, no me gusta la noche. No me gusta la noche. Hago que todo sea de día. No hace falta decir día, porque no va a existir más el día. Va a ser una sola cosa. El día existe en función de la noche. Esto en el budismo se llama sunya. Sunya significa vacío. Dicho de otra manera, es que nada tiene la existencia última. Todo depende de otra cosa para existir. Eso es por ahí lo que no tenemos en cuenta cuando hacemos un razonamiento solamente mental. Nosotros cuando observamos algo, nos identificamos con el que observa y no nos identificamos con lo que es observado. Por lo tanto, hay una separación entre el que observa y lo que es observado. Pero ¿qué pasa si no hay observación? Si yo cierro los ojos y no hay objeto observado, tampoco hay observación y tampoco hay observador. O sea, el observador también depende de que haya un objeto observado. Ahora les voy a mostrar esto, que es una figura china que se llama el yin y el yang, que ejemplifica también los opuestos, que puede significar una lucha. Si lo imaginamos como dos peces que se están persiguiendo uno al otro, que se quieren comer uno al otro, representando uno el bien y el otro el mal, uno el orden y otro el desorden, uno la felicidad y otro la tristeza. Entonces es una lucha como si fueran dos peces que se quieren comer uno al otro. ¿Qué pasaría si el blanco se come al negro? Si el blanco se come al negro, el negro desaparece, pero el blanco también desaparece. Porque el blanco existe en función del negro. Entonces esto lo podemos ver como una lucha. Y será una experiencia tortuosa y amarga. Pero si algún día, en alguna oportunidad, el blanco se despierta y se da cuenta de que existe, porque existe el negro, y se despierta el blanco, también le ocurre lo mismo al negro, se despierta. Ese es un término usado en el budismo, el despertar, el darse cuenta de que somos una parte del todo. Se llama en el budismo Zen, lo llaman como Satori, que es darse cuenta que no somos solamente una parte, somos todas las partes al mismo tiempo. Entonces, si nos damos cuenta de que somos todas las partes al mismo tiempo, esto deja de ser una lucha para convertirse en una danza. Están bailando en la diversión más grande del mundo.